Buenas noches, hermanos. En este momento vamos a empezar con una nueva prédica en el cual el Señor me ha dado palabra para poder compartir con ustedes en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, del 1 al 41. Del 1 al 41. Este evangelio nos habla, como título tiene, como prefacio, tiene Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Yo lo voy a ir leyendo y vamos a ir con explicación directa porque tiene 41 versículos y nos vamos a demorar. Entonces vamos a ir leyendo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Señor, danos ojos y oídos espirituales y un corazón de entendimiento a la luz de tu palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos al Dios que vive y reina en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Dice que mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Yo estoy leyendo en esta Biblia y también les voy a leer en la Biblia de la Reina Valera. Esta es edición actual, la que estoy leyendo en este instante. Y dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. El Señor iba con los discípulos. Él iba entrando a la ciudad, pero a un lado de la calle, sentado en una vereda, en un portal, estaba un ciego. Claro, es lógico. Está ciego, no ve quién llega y quién le está mirando, pero no era sordo. Era ciego de nacimiento, pero sí pudo escuchar los pasos que se estaban acercando a él, porque el Señor venía con los discípulos venían atrás del maestro, el maestro venía hacia adelante y venía mirando de un lado a otro la vereda, iba mirando la calle, eran angostas las calles, y él iba mirando y en eso la mirada, la vista, los ojos del maestro se fueron directo a la mirada del ciego de nacimiento, que estaba sentado en un portal, afuera de una casa, en la vereda. Entonces, él no sabía que Jesús lo estaba observando, pero escuchó sus pisadas que llegaban acercándose a él, porque cuando tú no puedes ver, otros sentidos se te desarrollan, porque como te falta la vista, se te desarrolla el oído. Se te desarrolla el oído. Entonces él podía escuchar muy bien a las personas. Y también se te desarrolla el olfato. Entonces mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Pero los discípulos, que también vieron al ciego de nacimiento y que iban atrás del maestro, le dijeron: Rabí, Rabí. Rabí en arameo significa amo o maestro. Amo o maestro. En arameo, Rabí significa en arameo amo o maestro. Y le dijeron: Rabí, los discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? Claro que ese hombre no los podía ver, pero sí les podía escuchar lo que ellos decían. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?
¿Fueron por los pecados de él, que nació ciego, o por los pecados de sus padres, que él nació ciego? Jesús. Entonces siempre, ¿verdad? Siempre cometemos ese error, que no se nos presenta en nuestro ser un espíritu de bondad, un espíritu de pena, un espíritu de lástima. No se nos presenta eso, sino que llega a la vida de los discípulos, llega un error común que lo hacemos todos ser vivos, todas personas que no tienen un corazón agradecido, que solamente está buscando el error del vecino, del frente, del hermano o de cualquiera, para ahí hincar en la herida. No es que se conduele de la persona que está al frente, sino que incita a buscar, a murmurar, a criticar, a blasfemar, a dar falsos testimonios y empiezan a preguntar, porque ellos empiezan a pensar a que esa enfermedad es por un pecado. Ellos empiezan a conversar con los otros discípulos. Habrá sido porque el papá y la mamá pecaron, o él también habrá sido por culpa de él mismo que pecó. Y hacen ese papel de conjeturaciones, de estar pensando que yo te dije, que no te dije, que si me dijiste, así fue, así no fue. Y empiezan a saber más, a creer que saben más que el propio ciego. Y los que realmente están ciegos no es el ciego. Los que están ciegos son los que murmuran. Los que están ciegos son los que critican. Los que están ciegos son los que hacen falsos testimonios. Los que están ciegos son los que hablan en doble sentido y empiezan la doble crítica y empiezan a hacer sus propias conjeturas para buscar a dónde está el pecado del que está al frente de ellos. Y no se miran la viga que tienen en su ojo, sino que empiezan a tildar al que está mal. Empiezan a calumniar, empiezan a buscar, a querer hinchonear el pasado de la persona y no empiezan a tener un corazón dadivoso ante la persona que está al frente. Y entonces empiezan a creer que la enfermedad viene por una causa de pecado, por el cual él está ciego. Y critican y murmuran y calumnian. Y no solamente lo calumnian a él, y el pobre ciego no es que es sordo, es ciego. Y el pobre ciego está escuchando todo. Está escuchando lo que le están diciendo al maestro, al rabí. Le dice, rabí, este hombre es ciego por el papá, la mamá, o porque él pecó. Por los pecados de causa de quién son. Empiezan a pensar de esa manera. Entonces, tener un contrasentido. Empiezan a tener un contrasentido de la realidad y a buscar una crítica y a buscar un dedo acusador ante la persona que está al frente, sin tener nadita de compasión por el desvalido, por el necesitado, por el que tiene realmente la necesidad de mirar. Pero el Señor les contesta. El Señor tuvo que haberle dado vergüenza. Por gusto los traje. Por gusto dejé que estén conmigo. Por gusto dejé que estén atrás mío. Por gusto. ¡Qué vergüenza! Ha de haber dicho Jesús. Porque él sí los escuchó, porque era ciego, no era sordo. Entonces, pero él, el cieguito, decía todavía más. Me calumnian a mi mamá. Me quieren culpar a mí de mi ceguera. Calumnian a mi madre, que ni siquiera la conoce, a mi padre, y quieren culparles a ellos de mi ceguera.
pero ellos son los que están más ciegos que yo. Ellos son los más ciegos. Pero él calladito esperaba lo que el maestro iba a hacer. Sabía que el maestro estaba ahí, porque estaban hablando y murmurando. Pero Jesús le contestó y le dijo, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. No fue. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Para que todos vean el poder de Dios en él. Por eso nació ciego. Dice, y debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Así que voy a la obra y dejen de murmurar y dejen de criticar y vengan y observen y dedíquense a hacer lo que yo voy a hacer. Miren, aprendan, síganme. No los traigo aquí para que murmuren, no los traigo aquí conmigo para que critiquen, sino para que abran los ojos y aprendan a mirar con ojos espirituales, con oídos espirituales y aprender del maestro. No está hoy aquí en vano, dice el Señor. ¿Sabe por qué dice eso? Porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Así le contestó a los discípulos. Así que déjense de murmurar y miren, aprendan. Y les dijo, yo soy la luz del mundo. Mi Padre me envió y yo estoy aquí. Y aquí en el otro libro, en la Biblia, en el de Reina Valera, dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, se dirigió al ciego. Una vez que él dijo eso, se dirigió al ciego y los discípulos hicieron silencio. Qué vergüenza, ¿verdad? Haber hablado, o sea, de haber arrepentido, haber hablado, haber pensado mal del prójimo sin conocerlo. Bueno, entonces se dirigió al ciego, porque esa era la meta. Que Dios se gloríe en él, que se haga el milagro en él. Por eso nació ciego. Luego, ¿sabe lo que hizo el Señor? Ustedes se van a admirar lo que hizo Jesucristo. Yo me remonté a Génesis cuando Él hizo eso. Dice, luego escupió en el suelo. Jesucristo escupió en el piso. Yo no sé si el cieguito pudo escuchar el sonido que él ha de haber hecho cuando escupió. ¿Cómo habrá sido? ¿Cuánto habrá sido la fuerza que él escupió? Pero el cieguito estaba escuchando todo. No lo podía ver, pero estaba escuchando lo que está haciendo. Se está acercando a mí, lo estoy sintiendo, que está cerca de mí. El Señor Jesús está cerca de mí, se está acercando. Se agachó, ¿verdad? Siente que alguien se va para el suelo, siente que alguien toca el piso. Él siente, el cieguito tiene ese olfato y tiene ese sentido, un doble sentido para él escuchar, más fuerte que nosotros, porque le falta la vista. Entonces él
Tiene que haber sentido que el Señor, y de haber sentido que el Señor estaba por el piso y que se agachó. ¿Qué estará haciendo? Ha de haber dicho, ¿qué estará haciendo? Entonces Jesús escupió. Y escupió en el piso. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué habrá escupido en el piso? ¿Para qué habrá escupido en el piso? Y con la saliva que él escupió, cogió con los dedos el barro que mojó en el piso. El barro. O sea, que hizo lodito, ¿verdad? El barro. Y con ese barro, con los dedos mojados, por los que escupió, no debe haber escupido así. No, porque dijo que escupió en el piso. Entonces tienes que haber escupido algo fuertecito, bastantito, de haber escupido. Entonces, en el barro, y se mojó el barro, se mojó la tierra, se mojó. Y él con sus dedos se untó del suelo, agarró el barro mojado con la saliva. ¿Sabe lo que hizo? Le puso en un ojo y le puso en el otro ojo. Le puso en los dos ojos al ciego, le puso. Y el cieguito, él tenía los ojitos así abiertos, sus párpados abiertos, pero era nube. Se le veían las nubes de sus ojos, la parte blanca, pero nubladita. Pero él se dejó hacer todo eso. Cuánta fe o cuánta necesidad de querer ser sano de la vista ha de haber tenido el cieguito. Una vez que él sintió el peso del lodo en sus ojos, se quedó pasmado ahí, sorprendido ahí. ¿Qué pasó? Le insultan a mi mamá, injuriándolo, a mi padre, calumniando a mi madre, que pecaron y por culpa de ellos dos, yo soy ciego. Y ahora me ponen en el piso, me ponen lodo, escupido, ahí por el maestro que escupió un lodo, que escupió en el piso, me ponen ahora en los ojos. ¿Qué es esto? Pero él no se asustó, él estaba en el proceso. ¿Cuántos ahora mismo, en esta noche, estamos en ese proceso de que somos ciegos en espíritu y no vemos nada? Estamos ciegos de espíritu, que lo tenemos al frente, a nuestro Padre Celestial, que nos habla, que lo sentimos y no nos damos cuenta. Las maravillas que hace en nuestra vida, el mismo despertar, los mismos ojos abiertos que en las mañanas, cuando te despiertas, puedes mirar el sol, puedes mirar el cielo, el firmamento y los colores. Y puedes mirar los colores en las rosas, en las plantas, en las flores. Pero estamos ciegos en espíritu, que no podemos comprender a una persona que está necesitada de ser ayudada, de ser consolada, de ser cuidada. No nos damos cuenta porque vivimos buscando el fondo del pecado, de la oscuridad, en vez de ver la transparencia de un ser humano. Hay que pedirle a Dios que el Señor nos sane de ceguera espiritual. Y luego, el Señor le dijo, luego que escupió y que le untó el barro mojado con su saliva en los párpados del cieguito, le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé. Ve a lavarte en el estanque del Siloé. ¿Qué era el estanque del Siloé?
ese estanque se llamaba el estanque de Siloé, porque Siloé significa el que va. Ese estanque estaba cerca de donde ellos estaban. Y dice, significa el enviado, el enviado. Ese estanque significa el enviado. El enviado de Dios significa el estanque. ¿Y quién era el enviado de Dios? Jesucristo. Y el Señor le dice, Jesucristo le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé no estaba muy lejos de donde él estaba atrás de él. Entonces, como él era cieguito, con sus piecitos, a lo que él iba caminando, él sabía a dónde estaba el estanque, porque cuando ya llegó al estanque, sus piecitos se mojaron. Aquí es. Aquí es. Y él se introdujo en el estanque. Es como una lagunita, ¿no? Y él se introdujo hasta que llegó hasta la cintura, ¿no? Estaba introducido en el estanque. Y ahí él metió sus dos manitos en el agua, así la parte de arriba, lo que está más limpiecita del agua, ¿no? No metió las manos al fondo para sacar el agua, encimita. Metió sus dos manitos, como el Señor le dijo, enjuágate. Entonces, él se enjuagó su carita, y a lo que él se enjuaga la carita y abre los ojos y sube los párpados, él puede ver en el agua reflejada su rostro, y con barba, cabello crespo, y se mira, nunca se había visto su cara, y ya era un hombre mayor, porque aquí en la Biblia no dice que sanó a un hombre ciego. No dice que sanó a un niño ciego, dice que sanó a un hombre ciego. Y aquí hay una promesa. El Señor dice, Jesús sana. Ya está la promesa. En todo lugar que tú leas en la Biblia, tú buscas donde hay una promesa. Y aquí el Señor, a la luz de la palabra, me está haciendo ver en este instante una promesa. Aquí en el título, Jesús sana a un hombre ciego. ¿Cuál es la promesa? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A sanar. Y aquí está hablando en presente. Jesús sana. Aquí no dice Jesús sanó. Aquí no dice Jesús sanó. Ni tampoco aquí dice Jesús sanará. Aquí dice primera persona. Así que aquí dice que está hablando en presente del modo indicativo. En el presente del modo indicativo. Jesús sana. Es tercera persona, ¿verdad? Porque no dice yo sano, tú sanas, él sana. Pero aquí el pronombre es la persona, Jesús. Está diciendo, Jesús sana. Entonces, y es una promesa efectiva, una promesa real. Jesús sana. Así que si nosotros tenemos una enfermedad, ya sabemos que Jesús sana. Un dolor de cabeza, el COVID, Jesús sana. Una vecinita tiene una enfermedad, le damos la palabra, hermana, Jesús sana. Pídale a Él que le sane, porque Jesús sana. Es una promesa. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta de la promesa dada en la Biblia. No, Él lo está diciendo.
Es hermoso como la luz de la palabra, el Señor nos deja su promesa y nos hace entender que tengamos fe cuando oremos, cuando pidamos y que todo lo que pidamos sea en el nombre de Jesús y será hecho. Entonces, sigamos, que la palabra rema está aquí. Él nos está dando. Nosotros la estamos percibiendo y la estamos mirando aquí y la estamos leyendo. Entonces dice, Él miró, Él vio hasta el cielo, miró que el sol estaba allá. Nunca, Él sentía el calor, pero nunca había visto un sol. Entonces el hombre fue, se lavó, ingresó en el estanque y regresó viendo. Así dice la palabra. Y regresó viendo. Sus vecinos, porque siempre hay vecinos curiosos. ¿A dónde? ¿En qué barrio no hay un vecino curioso? ¿En qué lugar no hay un vecino curioso? Y sus vecinos y otros que lo conocían como una persona pordiosera, ciega, se preguntaban, oye, él es el ciego. No, ese no es. Sí, ese sí mira. Oye, pero tiene barba. Pero como se había metido en el estanque, estaba mojado, ¿verdad? Estaba mojado y él salió y no es que caminó, que cuidado me caigo. No, caminó como nosotros. Entonces los otros ya no lo reconocían, pues. No, este no es ciego. El otro era ciego y era por diosero. Entonces no es. Se murmuraban, ay, como siempre. No, mira, no es. Ya. En vez de decir, gloria a Dios, salió salvo y sano. El Señor se ha glorificado en él. También estaban ciegos. Tienen ojos, pero no ven. Porque no tienen ojos espirituales. Solamente tienen ojos carnales para murmurar, para criticar, para blasfemar, para decir falsos testimonios, para hablar de más. Y después ni siquiera se arrepienten de lo que dicen, que eso es lo peor. Entonces, ellos empezaron entre ellos a decirse, no es. Ese no es, ese hombre que salió a sentarse, a mendigar allá afuera, en la vereda, no es. Entre ellos mismos se preguntaban y entre ellos mismos se contestaban. Algunos decían, sí, que sí es. Y otros decían, no, solo se parece. Así decían. Yo estoy leyendo Juan 9, del 1 al 9 estoy. Y le dice, algunos decían que sí, otros decían no, solo se parece. No, solo se parece. Pero ¿qué me importimos? ¿Será que le sanó? ¿Será que no le sanó? No le interesaba eso a la gente. Oh, el cieguito se salvó. Wow, el cieguito se sanó. El cieguito ya ve. Gloria a Dios, el cieguito ya ve. Nada. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo, porque como escuchaba que murmuraba, porque ellos tienen muy afinado el oído. Sí soy yo, decía él, porque ya se cansó, porque tanto murmuren, y que no crean y que sean ciegos ellos. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? Al cieguito, que ya no estaba ciego. ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió esto? Si tú dices que tú mismo eras el ciego, que estaba mendigando, que estaba en la vereda, que estaba sentado, ese eras tú. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Quién te sanó? ¿Cómo fue? ¿Ya? ¿Cómo sucedió? Él le dijo,
con toda la paciencia del mundo y tranquilo, que nadie le abrazaba, nadie le felicitaba, nadie veía la bendición que Dios había hecho en él. Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Escuchen esto. El hombre al que llaman Jesús, claro, porque él escuchaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él escuchaba. Quiere decir que cada vez que Jesús hacía milagros, él estaba escuchando y estaba atrás de él hasta que le tocó el tiempo a él. Hasta que le tocó, hasta que el Señor lo miró. Porque él ha estado escuchando que la persona que le sanó se llamaba Jesús. Y ustedes que ven no lo reconocen. Y yo que soy ciego, reconozco que él se llama Jesús. Él fue el que me sanó, el que me salvó, el que me liberó, el que me perdonó. Y no vio mis pecados, ni el pasado de mis padres. Él conmigo lo que tuvo fue amor y misericordia. Porque el cieguito nunca lo conoció a Jesús, no lo conocía en todo el tiempo que él había nacido. Y dijo, hizo lodo. ¿Cómo sabía que hizo lodo? Hizo lodo, dice. Apercibió la tierra mojada. A lo que le está untando los deditos y pasa por aquí. Apercibió la tierra húmeda, mojada, que se apercibe a barro mojado. Y dice, hizo lodo. Pero no sabía cómo hizo lodo, pues no. O sí escuchó. Hizo lodo. Me lo untó en los ojos. Me untó en los ojos. Y me dijo, ve al estanque de Siloé. ¿Qué significaba Siloé? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué significaba? El enviado de Dios. Significaba Siloé. El estanque se llamaba así. Entonces, fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Qué hizo él? Tuvo fe y obedeció. Porque otra persona, ay, ¿cómo me ensució esto? Me puso lodo, ¿qué le pasa? Que está loco, ¿cómo me va a haber ensuciado con lodo? ¿Qué? Yo no me voy a lavar en ningún lugar, yo ya me voy a mi casa, salgan de aquí, calumnian de mi madre, calumnian a mi padre, después dicen que yo soy pecador y después que nadie me va a salvar y que como yo estoy aquí pecando y quiero todavía más, quiero ser salvo. Me voy.